Cuando vamos a pensar en el fin de los tiempos, lo que viene a nuestra mente es el libro de los finales. Pero, ¿cómo hablar nosotros de este tiempo sin buscar allá en el Antiguo Testamento uno de esos profetas que le tocó vivir también en un momento bien difícil, pero que nos traslada a nosotros también al futuro? Y cuando hablo allí en el libro del profeta Daniel, encuentro que en su último capítulo, Daniel no está hablando simplemente de las cosas que han sucedido. Bueno, muchas veces cuando hablamos de Daniel, conocemos los que nos criamos en el Evangelio, pues oímos la historia de Daniel y sus hermanos en el foso de los jóvenes hebreos en el horno de fuego, o Daniel en el foso de los leones. Y a veces creemos que toda la historia de Daniel se reduce a esos eventos. Pero a partir del capítulo 5 de Daniel hay una cantidad de profecías, algunas que se han cumplido y otras que estamos esperando. De hecho, se le atribuye, vemos en el libro de Daniel y encontramos ahí en su palabra la historia o la profecía de las 70 semanas. Y allí en el capítulo 12, Daniel nos toca a usted y a mí. Nos habla de cuál va a ser el estado de la iglesia en el último tiempo. Y dice Daniel capítulo 12, el verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y colocándome yo en el contexto de este tiempo, pensaba, ¿de qué manera como iglesia, como hijos de Dios, estamos nosotros brillando? ¿De qué manera como cristianos estamos resplandeciendo en esta sociedad que nos ha tocado vivir? ¿De qué manera nos diferenciamos? ¿Cómo estamos viviendo? Cuando voy allá un poco tiempo después de Daniel al Evangelio de Mateo y abro el capítulo 5, encuentro que Mateo, hablando allí de las palabras de Jesús, nos compara a nosotros como la luz del mundo. Y nos dice allí en boca de Jesús que nosotros somos la luz del mundo. Indiscutiblemente, una de las grandes tragedias del cristianismo actual es que a veces se ha dedicado a sobrevivir o a vivir su vida en medio del ambiente eclesial o simplemente a tratar de alcanzar en alguna poca medida el estándar de Jesús. Pero tenemos que comprender como iglesia, tenemos que comprender como cristianos, que nosotros estamos aquí con un propósito. Más de una vez conversaba con Elián y le decía, bueno, Dios nos ha permitido tener este lugar. A Jesús es la respuesta en este lugar difícil, en este lugar de conflicto, en este lugar donde muchos no pensarían que pudiera haber un lugar así, con un propósito. Y el propósito es brillar. El propósito es ser luz. El propósito es iluminar a un mundo que está en tinieblas. Y cuando voy al libro de Daniel y voy a compartir brevemente en esta mañana, allí en el capítulo 1, encuentro que quizás pudiéramos resumir como
el argumento de este libro, el remanente del pueblo de Dios brillando en un lugar oscuro. Si nos preguntáramos en este momento cómo está nuestro resplandor, cómo estamos brillando, de qué manera estamos identificándonos nosotros como cristianos, de qué manera estamos nosotros dando un testimonio al mundo que nos rodea, de qué manera podemos nosotros corporizar la verdad de Jesús en medio del tiempo en que estamos viviendo. Es un desafío para nosotros hoy. No es un desafío simplemente como iglesia, sino es un desafío como individuos. La gente que está a nuestro alrededor. No los cristianos simplemente. Bueno, aquí es fácil ser cristiano. Aquí me refiero en el contexto nuestro, ¿verdad? Alabamos, adoramos, pero realmente la mayor programa nuestro, el mayor propósito nuestro, no es brillar aquí en medio nuestro, sino es brillar en la oscuridad que está afuera. Dice Daniel, los entendidos, y cuando habla de esta palabra, póngala en el contexto del Antiguo Testamento, los que confían en el Señor es la palabra que se usa, resplandecerán como el resplandor en firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y voy aquí a Daniel capítulo 1 y me encuentro que somos llamados a brillar en un mundo en tinieblas. Usted y yo, llamados a brillar en un mundo en tinieblas. Pero ¿cómo podemos brillar? Se preguntará usted hoy. ¿Cómo usando la historia de Daniel? Pues, ¿me oyen? Sí, porque a veces me da la impresión porque no me estoy viendo. Sí, pues, ¿cómo podemos brillar en medio de un mundo en tinieblas? Creo que debiéramos cuestionarnos nosotros siempre. Bueno, soy aquello que me gusta hacerme las preguntas, ¿no? A veces nos hemos adaptado al status quo, pero yo creo que los cristianos y los hombres de Dios y las mujeres de Dios debiéramos estarnos preguntando constantemente. Porque el hecho de preguntarnos nos ayuda a nosotros a ponernos en perspectiva. Y debiéramos no solo preguntarnos, sino debiéramos ser honestos cuando nos respondemos. En general, es importante. Es importante ser honesto cuando nos respondemos. Y cuando me pregunto cómo brillaremos en un mundo en tinieblas, voy ahí a Daniel capítulo 1. Y dice ahí en Daniel capítulo 1 que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió esto? Porque en el Antiguo Testamento Dios había advertido persistentemente a Judá a través de los profetas como Abdías, Joel, Sofonías, Habacuc, Miqueas, Isaías y Jeremías, que si no se apartaban de sus malos caminos, vendría sobre ellos la disciplina de Dios. De manera que si yo quiero brillar, y es la primera idea que les traigo, nadie verá nuestro resplandor si no tomamos el pecado en serio. Téngalo en cuenta. Nadie verá nuestro resplandor si no tomamos el pecado en serio, porque las Escrituras demuestran que Dios sí se toma el pecado en serio. Tengámoslo en cuenta. El pueblo de Judá había tenido testimonio. Había tenido el testimonio del reino del norte. Aquellos reyes malvados que Dios trajo juicio sobre ellos. De hecho, Israel dividido, la nación dividida, el reino del norte cae primero.
Y no cae por abandono de Dios. No cae porque el poder de Dios hubiera sido escaso. Cae por causa de su pecado y como un acto permisivo de Dios y de disciplina. Ahora, debido a la negativa de atender las demandas del Señor, el pueblo de Judá cae. El pueblo de Judá cae. Dios toma el pecado en serio. Dios toma el pecado en serio. Entienda bien. Cuando Dios trató con su nación, no estaba fanfarroneando con el problema del pecado. Una de las grandes tragedias nuestras es que a veces creemos que podemos jugar con el pecado, coquetear con el pecado, pasarle la mano al pecado o aún acostumbrarnos al pecado. Miren, el mundo de hoy nos está bombardeando con pecado de manera tal que las conciencias se están adormeciendo. Vamos a pensar, bueno, aquí tengo algunas hermanas mayores, ¿no, verdad? Y gloria a Dios por eso, entre los que somos mayores, no se crea que le estoy poniendo a los que somos mayores, que ya pasamos de los 60. Hay cosas que cuando nosotros éramos jóvenes sonarían, y que estamos viendo hoy, que cuando nosotros éramos jóvenes eran escandalosas. ¿Es así o no? Eran escandalosas. Hoy se están viendo de una naturalidad tremenda. Aún a veces los pecados que en otro momento señalaríamos, hoy a veces nos hemos acostumbrado a ellos. Porque el mundo nos está bombardeando con la conciencia y con la información del pecado. Y podemos adaptarnos. Pero porque el mundo crea que está bien, no quiere decir que Dios dice que está bien. Sigue siendo pecado. Y el juicio de Dios viene. Y va a venir de una manera tremenda. Cuando voy a 1 de Pedro 4:17, encuentro que dice, es tiempo, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Una de las cosas que no podemos olvidar que sí, Dios no tolera el pecado y habrá un juicio, habrá una condenación. Y vendrá. Y si tenemos que ser luces para advertirle al mundo que nos rodea que si no se arrepienten habrá una condenación. Dios no estaba fanfarroneando con respecto a los pecados de Judá y tampoco con los pecados de hoy. No podemos reírnos del pecado y pensar que es aceptable. Una de las cosas que debemos tener cuidado a veces los cristianos es la manera que nos conducimos. Pues estamos viviendo en un mundo hostil. Estamos viviendo en un mundo difícil. Pero a veces nos encontramos contemporizando y haciéndole, a decirle mi abuela, el puchero al pecado. Y riéndonos con las cosas que realmente son malas, o aún cogiéndolas como broma. Y Dios no lo tendrá en cuenta, tengámoslo, ¿verdad? Riéndonos y contemporizando con las cosas del mundo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas le dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo está siendo claro a los Gálatas, no nos dejemos engañar. Judá creía que no iba a pasar nada. La gente sigue haciendo lo malo y cree que no va a pasar nada y que no va a venir juicio de Dios, que Dios no hará nada, pero el juicio de Dios llegó. Y ahí tenemos que Daniel, que era un joven en el momento que está aquí en el capítulo 1,
apenas de 16 años, estaba sufriendo las consecuencias. Sí, porque Daniel no está escribiendo de Jerusalén. Daniel era uno de aquellos jóvenes que el rey de Babilonia mandó a llevar, como veremos después. Uno de aquellos jóvenes que mandó a ser cautivo y sobre todo para vivir conforme a las normas de Babilonia, conforme a los patrones de Babilonia y conforme al andar de Babilonia. Tengamos en cuenta esto. Era así. Dios no pasará por alto el pecado. Téngalo en cuenta. Es importante que pensemos en ello. Es por eso que cuando voy a Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y una de las grandes bendiciones en nuestra vida que tenemos, o la mayor bendición que tenemos en nuestra vida, para decirlo propiamente, es la salvación. Jesucristo nos las dio por gracia. Usted y yo hemos sido salvos por gracia. Él pagó el precio. Pero tengamos en cuenta, debemos tenerlo, debemos valorar la salvación. Porque la salvación le costó al Señor. Pero dice aquí la palabra, y está hablando el autor a la carta a los hebreos, que no sabemos quién es, pero que es bien claro en sus puntos de vista en aquellos cristianos hebreos que estaban fluctuando entre cuestiones, que debiéramos poner atención a las cosas que hemos oído. ¿Cómo va nuestro andar cristiano? ¿Cómo está nuestro resplandor? ¿Cómo estamos brillando? Recuerden, nadie verá nuestro resplandor si no tomamos el pecado en serio. Pero Daniel fue llevado a aquel lugar. Fue llevado con un grupo de otros jóvenes hebreos. Fue llevado para ser adoctrinado en medio de una nación impía y pagana como era Babilonia. Fue llevado para ser adoctrinado y cambiar las costumbres. Pero la Biblia es una. La Biblia no cambia. Y los estándares de Dios siguen siendo del mismo nivel que son los estándares de Dios que la Biblia se escribió. El mundo en que estamos viviendo a veces quiere que los cristianos cambiemos los estándares de Dios, pero Dios no ha cambiado su estándar. Si la salvación sigue siendo por el único sacrificio de Cristo una sola vez, el método sigue siendo el mismo. Me recordaré algunos de estos mensajes de algunos elitistas y por ahí que tratan de sonar importantes, que decía, bueno, ¿cómo ser salvo en el siglo XXI? Y mucha gente iba, y a veces de verdad tenemos que tener cuidado con los que están hablando falsas doctrinas. Alguien me pregunta, oye, pastor, vio que la conferencia, ¿cómo ser salvo en el siglo XXI? Y le dice a esa persona, que por supuesto es de aquello que está buscando, y le dice, sí, óyeme, qué interesante, ¿cómo ser salvo en el siglo XXI? ¿Tú no sabes la respuesta? Dice, bueno, no, dice, ¿cómo ser salvo? Mira, tú vas a ser salvo en el siglo XXI como eran salvos en el siglo XX, como eran salvos en el siglo XIX, como eran salvos en el siglo XVIII, como eran salvos en el siglo XVII. A través del arrepentimiento y la fe y confiando en la gracia y el sacrificio de Cristo. No hay otro evangelio. Dios sigue tomando el pecado en serio. Pero Daniel tomó una decisión.
Dice la palabra del Señor que Daniel, en el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y viene mi segunda verdad. Nadie verá nuestro resplandor si en lugar de servir a Cristo en el mundo, nos adaptamos al mundo. Entienda bien. Uno, no es que tenemos que aislarnos. Tenemos que vivir en el mundo. De hecho, Jesucristo dijo al Padre en su oración de Juan 17, bueno, conocemos la oración de Mateo 6, el Padre Nuestro. Pero la última oración de Jesús está en Juan 17. La más larga de aquellas que nos ha dejado a nosotros. Aparte la de Getsemaní. Sí. Y entienda esto. Le dijo, no te ruego que los quites del mundo. Jesús estaba orando al Padre y estaba pidiendo por nosotros. Me siento alentado porque en esta oración Jesucristo estaba pidiendo por nosotros. Le dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Daniel, aquellos otros 3 jóvenes israelitas fueron llevados allá. De hecho, hasta le cambiaron el nombre. Por razón de tiempo no voy a hablarle de los nombres que ellos tenían hebreos, pero le dieron nombres nuevos. Nueva doctrina. Y de hecho, le empezaron a enseñar nuevas costumbres. Babilonia era un lugar impío. Los orígenes de Babilonia se remontan un poco antes de esta historia de Daniel, a Génesis capítulo 11, y no por un hecho bien agradable. Recuerda que en aquella tierra de Sinar, los hombres trataron de desafiar a Dios. ¿Recuerdan con qué? Cuando después del diluvio trataron de construir una torre que llegara al cielo y si vinieran las aguas, trataron de desafiar a Dios y Dios los confundió. La confusión de Babilonia sigue llegando a lo largo de los siglos. De hecho, lo que antiguamente era el imperio Babilonia hoy se mezcla entre Irak, Siria y los imperios conocidos de este tiempo, por supuesto, enemigos del pueblo de Dios. Daniel tenía 16 años cuando fue hecho cautivo. Fue llevado a Babilonia. Sin embargo, lo que me gusta siempre de Daniel es que Daniel tuvo una decisión. De hecho, lo que sucede en la vida de Daniel está dado en la decisión que tomó en el versículo 8. ¿Tienes, Luis, abierto la Biblia ahí en Daniel 1? ¿Y qué dice el versículo 8? Por favor, léamelo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Hasta ahí. Daniel decidió vivir como un rebelde. O es mejor adaptarse. Vivir como un rebelde crea problemas. En medio de un mundo malo. Vivir de manera diferente crea dificultades. Vivir de manera diferente va a crearnos conflictos. Pero Daniel decidió atreverse. Y atreverse es tener el valor necesario, desafiar, hacer algo requiere audacia. Y allí en Babilonia, donde Dios le había llevado a aquel mundo malo, forjó el carácter de Daniel, vivía siendo un testimonio vivo ante el mundo pagano de que él había decidido vivir para Dios sin importar las circunstancias. Y Daniel se atrevió. De hecho, si hubiéramos buscado un lema para Daniel era, haz siempre lo correcto sin importar las circunstancias. Y entienda bien, es un desafío para usted y para mí también hoy. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Uno de los problemas de nuestro tiempo, y hablo bastante con los hombres en las conferencias que damos en la
mi otra congregación es esta. La vida la vida está condicionada por determinaciones. No podemos dejar que el mundo nos trace las normas. No podemos dejar que otros determinen por nosotros. Tenemos que tomar decisiones y proponer es determinar, comprometerse, considerar, y Daniel tomó una determinación. No me voy a contaminar. Contaminar era ensuciarse, marcharse, corromperse. Y creo que Daniel decidió no contaminarse en 3 áreas de su vida. Dijo, no me voy a contaminar en su mente. No, podían enseñarle los pensamientos, pero los pensamientos no iban a cambiar la manera de pensar de Daniel, porque él había propuesto, había tomado una decisión firme del corazón, de la mente, de su voluntad. No iba a sobrepasar los límites. ¿Sabe, hermanos? Una de las cosas que el diablo trata siempre es que nosotros rompamos nuestros propios principios, que quebremos nuestras propias normas. ¿Sabe por qué? Porque después la coge, nos avergüenza con ello, reduce nuestra voluntad, domina nuestro carácter y nos hace imposibles, o sea, nos dificulta el ser fieles. El diablo lo hace. Coge su fallo, su error, su romper los límites y después te acusa con ello. Primero te lo ofrece. Crees que va a ser bien. Decidir de antemano es crucial para la obediencia. Y le digo a esos hermanos siempre, y les digo también a ustedes, el momento de la tentación no es decidir lo que yo voy a hacer con la tentación. Cualquiera que sea la tentación. El momento de enfrentar la tentación es antes. Tiene que prepararse antes. Si usted se preparó antes, cuando llegue el momento no le va a hacer dificultad decirle que no. Recuerdo cuando era niño que nos enseñaron, pues, nuestros padres una cantidad de valores. Los aprendimos. Nos han condicionado para toda la vida. Y aunque en medio de las situaciones difíciles que vivíamos, siempre mi madre, por decirle uno, me dijo, mira, un hombre cristiano, un joven cristiano, un niño cristiano, nunca coge lo que no es suyo. Vivíamos en el campo. Las casas no tenían cerca. Todo el mundo criaba gallinas, unos más y unos menos. Podía haber hambre. Al patio venían otras gallinas. Y no regresaban. Pero nadie, no nosotros, era una costumbre del campo, lo que son saben. Cada uno marcaba su gallina, le cortaba un dedito, le cortaba una marquita, y nadie mataba a una gallina que no fuera de ella. No, en estos tiempos, si tú aprendiste a no comerte la gallina, no te vas a llevar otra cosa. Si tú te preparas para la tentación antes, cuando llegues la tentación, Daniel no contaminó su mente, pero tampoco contaminó su cuerpo. Me llama la atención porque se ha creado un problema con la comida. Dice que no quiso contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Bueno, no era un problema de ser vegetariano, carnívoro, ni nada de esto. A veces nos vamos por los ajos por allí. Gerardo, ustedes que son muchachos estudiosos. No tenía que ver con la comida, simplemente en que si fuera malo el vegetal o la carne. Lo que tenía que ver es que aquella comida que le estaban dando había sido ofrecida a los ídolos. Y lo que tenía que ver es que Dios había dicho en su palabra que el pueblo de Israel que debía guardar normas. Era un asunto de obediencia a la palabra de Dios, no era un asunto de comida. Era un asunto de obediencia a lo que Dios dice, de testimonio. No era un problema de comida.
Bueno, de hecho, el nombre de Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Es por eso que dice la palabra en Romanos 6:13, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como miembros de justicia. Tenemos que tomar decisiones si queremos ser luz. Tenemos que tomar decisiones. Pablo le decía a los filipenses, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Verás que me llama la atención que Pablo dice aquí una cosa. Me gusta ver cuando Pablo habla, yo estaba leyendo estos días y dice, aferrado a la palabra de vida. Bueno, a los que nos gusta un poco el bote, no sabemos lo que pasa cuando hay una fuerza buena grande, ¿no verdad? A veces hay que aferrarse. Hay que aferrarse. Si no te sales ahí arriba. Estos días fuimos a pescar esa semana y de pronto el bar se cambió, era de noche ahí, se puso una fuerza tremenda, unas olas grandísimas. Bueno, hay que aferrarse. No puedes estar ahí facilito ahí en la cubierta, brincando arriba, ¿no? El día en que nos pasa. Había que aferrarse. Dice, aferrado a la palabra de vida. ¿Dónde está la palabra de vida? No en YouTube. Aférrate a la palabra de vida. Cristian, aferrémonos a la palabra de vida. Bueno, hablo con los hombres por la relación de habla, ¿no? Pero también que implica para las mujeres, no miren a los hombres y se sonríen. Hermanas, aférrense a la palabra de vida. Porque tenemos que resplandecer en medio del mundo. Y la única forma de ganar la batalla en medio del mundo es tomando un propósito firme. No permitir que el mundo me arrebate mi relación con Cristo. Qué difícil en este país, ¿no es? Difícil. Y después que el jefe de los eunucos dice que Dios le dé gracia, no puedo demorarme mucho en el tema porque me pasó en el tiempo pasado. Daniel pasó el tiempo sin comer la comida. Me llama la atención que dice la palabra que Daniel le dijo, haz prueba con tus siervos por 10 días, nos das legumbre a comer y agua a beber. Y compara de nuevo nuestro rostro con los jóvenes que se habían comido la comida del rey, que habían estado conforme a las normas del rey. Y dice que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. ¿Sabe por qué? Porque todos verán tu resplandor si permites que Dios use tu vida para mostrar su gloria. Cuando permitimos que Dios use nuestra vida para mostrar su gloria, nuestro rostro va a lucir mejor. Si tu vida pierde su testimonio si no eres diferente al mundo. No es que nos vayamos del mundo. Tenemos que vivir en medio del mundo, pero tenemos que vivir como cristianos. Daniel resplandeció porque estaba dispuesto a permitir que Dios usara su vida para mostrar su grandeza a quienes no la conocían. ¿Se ha puesto a pensar en el jefe de los eunucos? Lo vemos así en la historia y rapidito, pero el jefe de los eunucos estaba preocupado. Porque si esos 3 jóvenes se ponían más flacos y más feos, le iban a pasar la cuenta a él. Hablando así en términos cubanos, ¿no? Porque él tenía que mostrarle a los jóvenes a Nabucodonosor. Pero el problema es que cuando pasaron los días, los jóvenes que habían sido fieles estaban más robustos.
Si le hubieran hecho una prueba de hemoglobina, tenían la hemoglobina más alta. Estaban relucientes porque Dios se glorificó en ello. Daniel se propuso no contaminarse si en mente, ni en alma, ni en cuerpo. Honró a Dios y Dios lo honró a él. Hay un gran desafío en medio del mundo que nos ha tocado. Honramos a Dios. Estamos puestos en medio del mundo para honrar a Dios. Y honrar a Dios nos implica ser diferentes. De hecho, estamos llamados a ser diferentes. Y quiero terminar con un texto que dice ahí en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos llamados a resplandecer, llamados a brillar en un mundo en tinieblas. No importa las tinieblas del lugar donde Dios le haya puesto. Mientras más oscura sea la tiniebla, más fuerte brillará la luz de Cristo. Entiéndanlo bien. Y el mundo de hoy está esperando cristianos que brillen. De hecho, cuando llegue el momento de la adversidad, van a buscar los hombres y las mujeres que están dispuestos a ser diferentes para que les guíen a esa experiencia. Pablo le dice a los romanos, no se conformen. Y entiende, la palabra conformar en nuestro español a veces ha estado un poco mal traducida cuando hablan de este texto algunos. No le voy a hablar de la palabra griega, que pudiéramos hablarle, pero quiero llevarlo al español. A veces conformarse para nosotros es resignarse, darse por vencido. Pero aquí cuando Pablo dice no se conforme, la palabra es una palabra compuesta. Y parte de la que usa es la palabra griega morfé o morfeo, que quiere decir tomar forma de. Tomar forma de. Lo que está diciéndole Pablo a aquellos cristianos es, no tomen la forma del mundo. Entendamos. Oí a alguien predicando alguna vez, pues hay otra gente diciendo gloria a Dios y demás, diciendo, no, porque hay que conformarse, figúrese, si no nos toca otra cosa. No. No es lo que está diciendo la palabra. La palabra está diciendo, no tomen la forma del mundo. Es lo que dice la palabra original, sino transfórmense. Y transformar quiere decir un cambio radical. Un cambio radical para que nuestro entendimiento sea renovado. Puede haber un mundo difícil a nuestro alrededor y un mundo oscuro, pero termino con esta idea. Usted y yo tenemos que brillar. No somos llamados simplemente para pasar un buen ratico aquí como familia de Dios, no somos llamados para pasar un buen tiempito como ministerio cristiano, somos llamados para en medio del lugar donde Dios nos ha puesto a brillar. El mundo está oscuro. Este país está sumido en tinieblas. De hecho, cada vez lo vemos y se está tratando de implementar en algunas otras maneras. Pero usted y yo somos llamados a brillar. No importa si en algún momento eres la única luz en medio del lugar donde tú vives, donde trabajas, donde te desarrollas.
Vas a ser la luz que guíe, la luz que dirija. Vas a ser el representante de Cristo en ese lugar. Y es importante que pienses en esto. Es importante que medites en esto. No hemos sido llamados para pasar un buen tiempo juntos, aunque lo estamos haciendo. No hemos sido llamados para abrazarnos y ahorita, amén, que podamos hacerlo y nos sentimos contentos. Hemos sido llamados para brillar en medio de nuestro mundo oscuro. Preguntemos, ¿cómo estamos brillando? ¿De qué manera nuestra luz se está manifestando? Somos desafiados a ello. Brillemos, porque el que nos salvó nos llamó a brillar. Él les bendiga.